Buenos días. Buenos días, mis hermanos. Buenos días, familia. Buenos días, amigos. Buenos días a todos los que están allá, a la distancia y aquí presentes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a mis hijos y gracias a mis amigos. Gracias a los que constantemente, diariamente o cada domingo, el compromiso que tienen con el Señor lo demuestran estando aquí. Gracias, Nelson, Joana, gracias, Brisa. Y bueno, a los que hoy no pudieron venir por alguna razón, no se preocupen, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y lo bonito es que que seguimos haciendo esto que es la obra del Señor y tengo un sentimiento muy bonito por el tema que vamos a comenzar. Muy bonito, porque sé que Dios va a obrar en el corazón de muchos de nosotros. Dios va a afirmar la fe de muchos de nosotros. Dios va a sustentar la fe y va a darnos el valor suficiente de seguir adelante, de compartir el Evangelio, porque si Dios lo permite, al término de este estudio, de este libro maravilloso, vamos a tener la seguridad de que estamos parados en tierra firme, de que esto no es una fábula, de que nuestro Señor Jesucristo realmente resucitó, realmente es el Hijo de Dios. Muchas cosas que Dios ha puesto en mi corazón cuando empecé a pensar, bueno, cuando Dios empezó a poner en mi corazón y en mi pensamiento la intención y la idea de compartir y hacer un estudio, como tenemos por costumbre, capítulo por capítulo, versículo por versículo, en el libro de los Hechos. Vamos a estar en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, así es el título. Leía a un pastor que decía, parece que el mejor título debería ser Hechos de Jesucristo, nuestro Señor, y del Espíritu Santo en su iglesia, porque lo que vamos a ver es cómo nuestro Señor Jesús está en la iglesia, somos su iglesia, somos el cuerpo de Cristo, y cómo el Espíritu Santo ha dado respuesta, ha dado valor, ha dado guía, ha dado luz, ha dado esperanza a todos aquellos que hemos decidido que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Así es que si me permiten, voy a orar para comenzar y vamos a tener una buena e interesante conversación acerca de este libro. Padre bendito, yo te pido, Señor, que seas tú hablando en este lugar, en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo me use, Señor. Ah, Señor, lávame, Señor, para poder ser usado por ti, Señor. Lávame cada día, Señor. Purifícame, Señor, cada día. Lava mis manos, lava mis ojos, Señor. Lava mi boca, Señor. Lava mis pies, Padre bendito. Que seas tú mi guía, que seas tú mi esperanza. Señor, que seas tú hablando, Señor. Perdona, Señor, mis pecados, perdóname, Señor. Y, y te pido, Señor, que los corazones de aquellos que escuchan, tú los prepares hoy, Señor. Que sean como tierra firme, como tierra fértil, donde tu semilla, tu palabra, Señor, produzca fruto. Frutos, Señor, en abundancia. Frutos espirituales, Señor. Que transformen cada uno su persona y que sus familias sean bendecidas a través de la transformación y bendición que viene cuando conocemos y nos convencemos de que tú eres nuestra única esperanza. Te doy gracias en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hoy vamos a comenzar con el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, y como les decía, parece que es mejor Hechos de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo en su iglesia, pero tal vez el título era muy grande y dijeron, bueno, Hechos de los Apóstoles. No sé de dónde, cómo surgió esto, pero el libro de los Hechos, como introducción general, es este tratado, este segundo tratado que escribe Lucas, el compañero de viaje, el médico, parece por lo que vamos a estudiar, de Pablo, que lo acompañó, que estuvo con él. Al ser médico, pues es una persona educada formalmente, es una persona que tiene una estructura para explicar las cosas, para escribir las cosas, y entonces este tratado, este segundo escrito, y se conoce como el segundo escrito porque se dice que es la continuación del Evangelio de Lucas.
el primer tratado, el Evangelio de Lucas, nos habla de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de su ministerio, de su vida, muerte y resurrección, y lo habla de una manera muy clara y muy precisa. Después de esto, el libro de los Hechos es una continuación, es un resumen muy elaborado, muy preciso de lo que sucede después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, después de su ascensión. Y es importantísimo tener en cuenta que esos dos tratados, estos dos escritos, están muy formalmente hechos, estructuradamente hechos, y resuelven muchas de esas pequeñas dudas que a veces causan complicación cuando queremos explicar una u otra cosa, ¿no? ¿Cómo es la resurrección? ¿Por qué la resurrección? La muerte de nuestro Señor Jesús es real, la tumba está vacía, no está vacía. Todas esas cosas son datos específicamente escritos por Lucas, este médico, inspirado por el Espíritu Santo, para dejar huella precisa de lo que es nuestra iglesia. El libro de los Hechos relata cómo comienza esta historia, cómo comienza esta iglesia a la que hoy pertenecemos. Y digo a la que hoy pertenecemos en cuanto a la iglesia de Cristo, esta iglesia que reconoce que Cristo es Dios hecho carne, esta iglesia que reconoce que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único Cordero santo y suficiente para cargar el pecado de toda la humanidad. Esta iglesia que cree y confía en esta muerte de nuestro Señor Jesucristo como símbolo del pago total de nuestra deuda, donde cargó todos nuestros pecados, pero también confirma la gran victoria de nuestro Señor Jesucristo cuando derrota al enemigo que creyó que había acabado con su vida, y nuestro Señor resucita con el poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y esta resurrección es nuestra esperanza viva de que un día estaremos con Él. La resurrección, como dice Pablo en el libro de Corintios, si no no fuera parte del Evangelio, sería vana nuestra fe. Sería vana porque no habría esperanza. Y nuestra esperanza no está en este mundo, no está en las cosas del mundo. Nuestra esperanza no está en que cambie la economía, nuestra esperanza no está en que no haya guerra, nuestra esperanza no está en que las enfermedades se curen, nuestra esperanza está en Cristo y en una vida eterna junto con Él, en un cielo, en un reino de los cielos, como es lo que Él explica, en donde no hay más dolor ni más llanto. Nuestra esperanza es eterna. Y eso es lo que hace diferente a, a toda la forma de creer que el mundo ha desarrollado. Ningún otro profeta, ninguna otra enseñanza puede decir que su principal objeto de fe ha resucitado. Y nosotros tenemos la seguridad de que Cristo resucitó, de que Cristo está vivo y que está sentado a la diestra del Padre, porque así lo dice la palabra de Dios. Ahora, a través del estudio del libro de los Hechos, vamos a tener varias cosas. Primero, vamos a llenar esos huecos intelectuales donde de pronto pudiera escapársenos alguna idea y empezar a pensar en algunas de estas nuevas filosofías. Son fundamentos concretos de cómo, por qué y cuándo nace la iglesia de Jesucristo. Nace la iglesia a la que pertenecemos, nace esta iglesia. Si bien vamos a entender cómo hay esta gran separación de la iglesia, del judaísmo como tal, y cómo nace el cristianismo, vamos a entender que a partir de que nace el cristianismo, bueno, pues surge una iglesia formal, por así decirlo, y cómo se forma esto que le llamamos iglesia católica, y después, muchos años después, cómo surge esto que llamamos iglesias protestantes. Iglesias protestantes, para tu información, no es otra cosa más que aquellas iglesias que surgieron de un movimiento que protestó en contra de una iglesia formal, de una iglesia que se había dedicado más al, pues a las cosas del mundo y a la satisfacción del mundo. No quiero hablar mal de ninguna punto de vista. Yo quiero ver lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero
que sea la palabra de Dios la que te revele a ti y a mí y te convenza a ti y a mí de quién es Cristo, cuál es el propósito de esa iglesia, cuál es el propósito de ser el cuerpo de Cristo. Así es que te decía que esas iglesias protestantes surgieron de esa protesta en contra de esa formalidad, de esas cosas que se habían establecido como regla, como fundamento. Así como cuando Cristo nuestro Señor vino y tuvo que confrontar a este grupo de judíos que habían establecido muchas reglas y muchas normas sobre el fundamento de los 10 mandamientos. Estos fariseos que tomando los 10 mandamientos y persiguiendo en el mejor de los casos, quiero pensar, vivir una vida más estrecha con Dios y más productiva y más santa y más digna, habían elevado estos 10 mandamientos a una explicación que después se convirtió en un pretexto. Y para cuando llegó nuestro Señor Jesús, parece que había más de 600 adhesiones a los 10 mandamientos. De tal manera que agradar a Dios era complejo, era muy difícil por tantos rituales, tantas cosas que habían venido imponiéndose a través de los años. Así es que nuestro Señor Jesús, de alguna forma, pues es protestante, porque les dijo que eso no era lo que Dios quería, ¿no? Todos esos mandamientos, cuando le preguntaron, los redujo a dos: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y un segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos, Dios, nuestro Señor Jesús, obviamente, con toda su sabiduría, encerró todas las cosas que estaban ahí establecidas. Así es que protestó contra eso y no protestó, simplemente les enseñó la verdad. Así que cuando nuestro Señor Jesús termina su obra aquí en la tierra y es ascendido al cielo, es tomado, dice, hacia el cielo, nace esta iglesia que llamamos cristiana, aunque en un principio no se llamaba cristiana. Vamos a ver todo eso. ¿Cuándo se nos llamó cristianos por primera vez? Vamos a estudiarlo, vamos a aprenderlo. Cómo se desarrolló, cómo vino el formato de ser una idea judía con un seguimiento de normas a convertirse en una iglesia que solo buscaba amar y servir a Dios de una manera natural. Vamos a aprender eso, vamos a aprender cómo surgió la iglesia formal, que se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué se llama Iglesia Católica Apostólica Romana? Todo eso lo vamos a aprender y vamos a llegar a entender por qué un tiempo y un momento, así como nuestro Señor Jesús, hubo un grupo de personas lideradas por Martín Lutero, donde protestó y dijo: espera, es que todo lo que han enseñado parece que no está de acuerdo a la palabra. Parece que no está de acuerdo a lo que dice aquí, porque dice que aquí que nadie es salvo por obras. Parece que es por la fe, y la fe solo en Jesucristo, y la fe solo en su obra, y la fe solo en la palabra de Dios. Entonces vino este movimiento de decir: no, no más reglas, no más normas humanas, sino más obediencia a la palabra de Dios, más fundamento bíblico. Y surgen ahí muchas iglesias o muchas formas de pensar, no muchas iglesias, muchos enfoques, muchos énfasis. Surgen hermanos bautistas, la iglesia anglicana, la iglesia, los presbiterianos, la iglesia bautista, la iglesia protestante, pentecostal. Surgen todas estas que también vamos a entender cuál es el fundamento y el por qué. De nuevo, no voy a criticar, voy a hablar lo que les dice la palabra y bueno, tú mismo vas a entender. No que estás mal, porque mientras se predique en tu iglesia a Cristo como tu Señor y Salvador, mientras se predique que la palabra es la autoridad total y que no hay otra cosa más que la palabra como guía de fe, estás bien, ¿no? La forma puede cambiar. La forma de alabanza, la forma de orar, la forma de presentarte delante de Dios puede cambiar, pero eso es simplemente forma, ¿ok? Cuando este es el fundamento, la palabra de Dios y Jesucristo, estamos en buen camino. No a todos nos gusta, por ejemplo, el dulce, no a todos les gusta el picante, que es muy saludable. En México, fíjate que en México todo, bueno, es otra historia. No a todos nos gustan las verduras, no a todos les gusta la carne, pero todos necesitamos comer. Y entonces,
el formato puede cambiar mientras comamos lo mismo, mientras sea la Biblia y Cristo, mientras sea esto, mientras sea la Biblia, Cristo y la obra del Espíritu Santo, estamos bien. Al final de este estudio, ¿cuál es el objetivo de estudiarlo? Bueno, al final, yo espero que todos y cada uno de nosotros entendamos lo valioso, lo importante que es la iglesia de Cristo. Entendamos por qué nos reunimos. Entendamos por qué es necesario reunirnos. Entendamos por qué es lo mejor que podemos hacer, reunirnos los domingos para celebrar, para aprender. Al final de este estudio, yo espero que en nuestro corazón esté la seguridad de que esto, la Biblia, Cristo y el Espíritu Santo, Dios Padre, son una realidad y una necesidad imperante en tu vida y en mi vida. Y que la única respuesta a muchas situaciones humanas no son filosofías, ni son refranes, ni son ideologías, ni son tiempos, son consecuencias del pensamiento equivocado del hombre. Cuando el hombre trata de satisfacer y dar rienda suelta a sus propias pasiones, surgen ideas contrarias a la palabra de Dios. Y a veces son ideas tan elaboradas que pudieran engañar, pero engañan a quien no tiene un fundamento. Por eso, estoy seguro que al final, cuando tú tengas el fundamento de por qué y cómo surgió la iglesia, todas estas falsas doctrinas, tú las vas a poder identificar. No porque alguien te dijo, sino por tu propio entendimiento. Porque tú vas a entender, esto no va de acuerdo a algo tan específicamente bien escrito. Fíjate cómo Lucas comienza este libro de los Hechos. Dice en el primer, Lucas capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el primer tratado hablé de todas esas cosas. Pero, ¿qué es el primer tratado? Bueno, si tú vas a Lucas capítulo 1, Lucas explica por qué va a escribir lo que va a escribir, por qué se dio el tiempo de hacer todo esto, este resumen, o esta historia, o este escrito. Dice el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las historias de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, aquí empieza Lucas con una afirmación que en el contexto y en la forma de escritura hebrea no hay espacio para que haya una fantasías. Dice, para las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Es decir, las cosas que sí han sucedido, las cosas que sí hemos visto, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Dice, ya muchos trataron de escribirlo, hablando de los apóstoles, de los evangelios de Mateo, Juan y Marcos, y otros que estaban por ahí en esos tiempos, ¿no? Dice, he tratado de poner esto en orden. Ahora, entendamos, es un doctor que tiene un conocimiento, que tiene una forma de expresar muy elaborada y muy bien, muy formal. O sea, un doctor cuando te da como dicen, eh, te da la explicación de la enfermedad, un dictamen, trata de explicarte el por qué, el cómo, el cuándo y el qué sería lo mejor. No te dice, por ejemplo, bueno, mira, te tenemos que cambiar el hígado. Cambiar el hígado, sí, porque el hígado, eh, eh, no sé, te da una explicación, no soy doctor, por eso no te puedes ver, pero no te dice tenemos que cambiar el hígado, te dice, mira, lo que has comido entra a tu organismo, el hígado es encargado de filtrar todo lo que comemos, todos los líquidos, y a través del tiempo has estado comiendo o tomando mucho alcohol, esto ha producido en ti un desgaste, y ese desgaste repercute en esos otros órganos, tus ojos se ponen amarillos, ese color amarillento que tienes en la piel es producto y te da una explicación, y entonces, después de la explicación, lo más que dices, cámbiame el hígado. Pues te convence, no es que te convence, es que te explica lo que tienes. Y si no te convence, dices, bueno, ya voy a dejar de hacer esto, o de tomar, o de comer aquello. Es un doctor, ¿no?
Un doctor que no te explica, no te da confianza. Un doctor que no te explica que es malo dormirse durante una prédica, pues te dice aguas, ¿no? Te puedes caer como, bueno, eso es otra cosa. Es que ya había alguien que sentara. No me lo despierten. Yo la dormí con mi voz, déjenla, me fue mi trabajo, no la despierten. Ok. Entonces, Lucas dice aquí las cosas que han sido ciertísimas. Versículo 2 de Lucas, capítulo 1. Tal, las cosas, es que dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, investigado con diligencia todas las cosas, no escribió cuentos, investigó para escribir, con diligencia, es decir, con intención, con firmeza, haciendo preguntas, haciendo revisiones, todas esas cosas de su origen, dice, me pareció escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien las verdades de las cosas en las cuales has sido instruido. Excelentísimo Teófilo, esta palabra, excelentísimo, cuando estudias el griego, te das cuenta que esta palabra era un título que se le daba a una persona de prominencia, alguien importante. Pudiera ser una persona que tiene un cargo político importante, pudiera ser una persona rica, pudiera ser una persona que tuviera fama o que tuviera, sí, capacidad para ordenar o para eh, pedir, tener autoridad, una persona que tenía mucha autoridad. Así es que excelentísimo, si no es un gobernador, si no es un político, es alguien que tiene influencia y mucha influencia. Teófilo, el nombre de Teófilo tiene un significado y al decirle, al referirse con esta palabra excelentísimo, está declarando que está hablando con alguien que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene entendimiento y que tiene razón. De tal manera que no le va a hablar con cuentos, le va a explicar las cosas bien. Así es que con esa introducción, Lucas hace el recuento de la obra de vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hechos, escrito por él, por el doctor Lucas, al final, cuando terminemos, te va a dar terreno firme donde pararte para que tu fe no sea basada en cosas que me han dicho, cosas que he oído, cosas que leí por ahí, sino que esté basada en lo que el Espíritu Santo te va a hablar y va a sembrar en tu corazón. Hay muchas personas, y por eso también es otra razón que Dios me puso en el corazón a hablar del libro de los Hechos. Hay muchas personas que son cristianas, pero no conocen cómo surgió la iglesia. No conocen estos mártires de la iglesia, no conocen la historia de cómo Pablo se convirtió, no conocen a veces quién es Pedro y quién es Pablo. Piensan que Pedro y Pablo son los cavernícolas de las caricaturas. No conocen lo que es la forma en la que se fue, cómo se llevó el Evangelio hasta los confines de la tierra. No conocen muchas de estas cosas. Y al no conocerlas de fondo, a veces no le damos valor. Y a veces, al no darle valor, damos espacio a que vengan pensamientos del enemigo que tratan de derribar tu fe a través de desmontar los fundamentos. Porque estamos a veces acostumbrados a oír, sobre todo en estos últimos tiempos, solo las palabras que están escritas como esperanza, como promesa, como bendiciones. Y de hecho, cuando vemos las cartas de Pablo, algunas de las iglesias,
y Pablo habla de no deben hacer esto, no deben hacer aquello, se pasa rápido, no se habla mucho. Por ejemplo, cuando estudiamos el libro de Romanos, ¿no? Lees capítulo 1 de Romanos y cuando habla de cómo el hombre se degradó y cómo la mujer también cambió su uso normal y hay una lista de depravaciones, yo he escuchado que algunos pastores prefieren saltarse esa lista porque dicen es ofensiva, ¿no? Son palabras a veces hasta un poco groseras, ¿no? De lo que habla ahí. Y dicen, es que eso es traer perversión a la iglesia. Si está escrito en la Biblia, se tiene que hablar. Y solo quieren hablar de bendiciones y quieren hablar de esas cosas. Y cuando hablamos solo de bendiciones y de promesas y de sanidades y de cosas que Dios hace por nosotros y cómo pelea por nosotros y cómo nadie nos podrá apartar del amor de Dios y los frutos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de esas cosas, bien, pero no entendemos que estas cosas, estas cartas, fueron ni siquiera escritas desde la comodidad de la casa de Pablo, ahí con una lamparita, viendo a ver qué escribía. Fueron escritas con dolor, con frío, con llanto, porque fueron escritas desde la cárcel. Pablo estaba encarcelado en varias de estas cartas. Cuando las escribe, estaba sufriendo la soledad, estaba sufriendo el castigo de estar en un lugar encerrado, con poca luz, escribiendo las cartas que dan a veces fundamento o que dan sanidad a tu vida. Perdemos el respeto a esos escritos cuando no entendemos de dónde surgieron esos escritos, de dónde surgieron estas personas. ¿Por qué Pedro, que era el apóstol que luchó y que después negó al Señor y después cómo se afirmó en la iglesia, cuando no sabemos quién es Santiago, quién es Judas, quién es los apóstoles que están ahí, cuando no entendemos esas cosas, vienen y te dan unas cuenteadas que terminas creyendo cuentos y al creer cuentos, tu fe es débil. Tan débil que cuando viene alguna situación normal de cambio de la vida, dudas y dudamos a veces de si Dios es real, si Dios me puede perdonar, si Dios me puede salvar. Así es que con este pequeño resumen y con esta introducción quiero decirte que si permaneces con nosotros durante todo este estudio del libro de los Hechos, te aseguro, porque es promesa del Señor, que tu fe va a estar tan firme, tan clara, que ahora sí podrás tener una esperanza viva en el futuro y no una esperanza en lo temporal, en este mundo, en lo material, ni siquiera en la salud, ni siquiera en que los seres queridos permanezcan o no. Vas a tener una seguridad muy clara de quién es Jesús, quiénes somos nosotros, dónde está el cielo y a dónde vamos a ir todos aquellos que hemos confiado en ese sacrificio. Vamos a comenzar. Les digo que el capítulo 1 del libro de los Hechos empieza con esta continuación de Lucas. Dice en el primer tratado, o Teófilo, ya hablamos quién es Teófilo, hablé acerca de las cosas, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en el que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Vamos a ver que en el libro de los Hechos, por eso es Hechos de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el personaje principal de muchas de las cosas que van a suceder. Es más, es la necesidad principal de todos nosotros. Sin el Espíritu Santo, nuestra fe no tendría fundamento. Sin el Espíritu Santo en tu corazón y en mi corazón, ni siquiera podríamos entender la palabra de Dios, porque dice que la carne no puede ni quiere agradar a Dios. No puede ni quiere agradar a Dios. Para los que leen esto sin ser guiados por el Espíritu Santo, la palabra de Dios es una locura. Es cuentos. No tiene sentido, no tiene explicación. Solo es a través del Espíritu Santo el que te va a revelar las cosas que están en este libro escrito. Eso es un rito, eso es algo mágico, no, es algo declarado desde el principio por Dios.
el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, Dios como persona, Dios con ideas, con pensamientos, ese Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ese Espíritu Santo que sostiene la creación misma, ese Espíritu Santo viene a ti. ¿Cómo? Sería a veces imposible explicar cómo el Espíritu Santo poderoso, grandioso, totalmente digno y santo, viene a morar en ti y en mí cuando se lo pides, cuando aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. Es cuando entiendes el poder del Espíritu Santo, entonces te das cuenta que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te das cuenta que no hay ni enfermedad, ni dolor, ni llanto, ni tragedia. ¿Quién te puede apartar si el Espíritu Santo está en ti? Se acaban los temores, se acaban las dudas. Entra una firmeza en tu pensamiento como la que había en esos mártires de los que vamos a leer. Personas que convencidos de que Cristo era verdaderamente el Hijo de Dios, estuvieron listos para morir de maneras terribles por el nombre de nuestro Señor Jesucristo y no negaban su fe. Y dices tú, no creo que haya personas que se dejaran degollar, que se dejaran partir en dos, que se dejaran crucificar, que se aventaran a los leones y no dijeran, no, espérate, me rindo ya, no creo Jesús. Porque es lo que les decían, niega a Jesucristo y te salvas. Y dices, no, creo que hay alguien que pueda hacer eso, ¿no? Se necesita una convicción muy fuerte. No es una convicción humana, es fuerte, pero no es humana, porque proviene de la presencia del Espíritu Santo en tu corazón. Por eso es necesario que tú le ruegues todos los días, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, muéstrame a través de tu Espíritu Santo cuánto me amas. Muéstrame a través de tu Espíritu Santo cuánto valgo para ti, Señor. Dice la palabra de Dios que valemos tanto para Dios que nada nos podrá arrebatar de la mano de nuestro Señor Jesús. Y tenemos que entender eso. Valemos tanto. ¿Cuánto vales? Pues vales la muerte y sacrificio del Hijo unigénito de Dios. Eso es lo que vales. Vales cada gota de sangre de nuestro Señor Jesús derramada en la cruz. Vales muchísimo. No hay temor, no debe haber temor en ti por ninguna situación, no debe haber temor ni duda por ninguna circunstancia cuando tú comprendes cuánto vales para Dios. Y eso solo se puede lograr a través del Espíritu Santo. Por eso es importantísimo llenarte. Dice, la llenura del Espíritu Santo no es que un día tengas una experiencia sobrenatural y te caigas y empiezas a gritar y a revolcarte y a hablar en lengua. Eso no es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo viene a través de la palabra de Dios, que es la espada, como vimos, del Espíritu Santo. Esta palabra, cuando llena tu corazón, cuando llena tu mente, cuando comprendes las cosas que en este libro están escritas, entonces ese poder está en tu mente y está en tu corazón. Y entonces, como estos mártires, podrás decir, yo no niego mi fe. A pesar de las circunstancias, a pesar de las tragedias, a pesar de la economía, a pesar de los rumores de guerra, yo sé que esto es verdadero y que Cristo viene pronto. Y si no viene pronto, nos va a llevar. Y si no nos va a llevar, pues si no nos va a llevar, imagínate. Dios viene por ti, por mí. Dios te está esperando, Dios me está esperando. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué lo hablo con tanta seguridad? Primero porque nuestro Señor Jesús nunca mintió, porque es el Hijo de Dios. Y por la forma en la que lo dijo. Juan capítulo 14, yo veo a mi Señor Jesús, cuando yo leí y entendí ese versículo, con tanta, voy a decirlo con cuidado, con tanta desesperación, le habló a sus discípulos y les dijo, ¿creen en Dios? Juan capítulo 14, ¿creen en Dios? Crean también en mí. Es como decir, ¿creen en Dios? Sí, ok. Mire, lo que les voy a decir es verdad. O sea, si creen en Dios, creen en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para todos ustedes. Y fíjate lo que agrega. Si no fuera así, yo se los habría dicho. Esa aseveración de mi Señor Jesús
que te digo que con respeto lo digo, esa desesperación de explicarle a los discípulos, es como si todavía la escuchara yo. Y quiero que tú la escuches. Dios, mi Señor Jesús, te ama tanto, estuvo dispuesto a cargar tus pecados y mis pecados en la cruz, ensuciarse de tal manera que fue crucificado. Si no fuera así, yo se los diría, o sea, el Señor Jesús, puro, verdadero, santo, no tenía por qué mentirte ni andar con cuentos. Y dijo, toda lo dice para que nosotros humanamente lo entendamos. Si no fuera así, créeme, yo se los hubiera dicho. O sea, te quiero tanto que no te quiero cuentear. Te quiero tanto que si no hubiera una casa, un lugar en el cielo para ti, yo te lo diría. Pero lo dice con esa desesperación. Si no fuera así, yo te lo hubiera dicho. Entonces, si Jesús lo dijo, hay un lugar que nos espera. Hay un lugar allá en el cielo, reservado para ti y para mí. Cuando tú crees esas cosas, cuando tú entiendes esas cosas, cuando esas cosas forman parte de tu corazón, ¿sabes qué? Ni la muerte, así que la muerte es simplemente la muerte, es la oportunidad de salir de este cuerpo temporal, de esta tierra temporal, de este mundo temporal, y estar delante de Dios. La muerte ya no tiene por qué darte temor. De hecho, la muerte es la esperanza de todo cristiano, porque con la muerte viene la separación de este cuerpo de tentación y viene la glorificación de tu alma. Ya no habrá presencia de pecado, la salvación futura, que es la glorificación de tu alma, ese momento. Yo siempre he dicho, cuando entiendes esto, pues dan ganas de correr, ¿no? Y llegar pronto a ese momento. La muerte es el lugar al que todos vamos, nomás me empujen. La muerte, solo Dios sabe cuándo, es tu tiempo y mi tiempo, pero te aseguro que es el momento más precioso. Es la puerta de todo cristiano, de dejar este mundo de dolor y estar en esa glorificación de paz, de gozo, de alegría, dice que los ángeles alaban a Dios todo el día, toda la noche, todo el tiempo. Yo creo que no va a haber otra forma de darle gracias a Dios, de estar ahí, sino que glorificar y decir, aleluya, Abba Padre, bendito sea, Señor, por siempre, por siempre, por siempre, porque la santificación, la glorificación es la eliminación de todo esto temporal, de todos estos dolores, de todas estas preocupaciones, de todos estos temores, de todos estos remordimientos, de todos estos dolores de que una vez pequé, de que una vez hice, toqué, vi, agarré, y no lo puedo borrar de mi mente, y no lo puedo quitar, y esa vergüenza, ese día, todo eso va a desaparecer. Y vas a sentir la santidad completa que solo Dios te puede dar. No encuentro otra forma de explicártelo, pero debes anhelarlo. Y cuando hay seres queridos que están a punto de pasar a ese tiempo, como cristianos dicen, ¿por qué cantan en un velorio? ¿Por qué alaban a Dios en un velorio? Porque ese ser querido, sabemos que aunque ya no está con nosotros y lo extrañaremos, está sentado, estás con nuestro Señor, está a los pies de nuestro Señor Jesús, está tocando sus manos, está viéndolo a sus ojos, está cantándole. Y eso nos da una alegría. Por eso, a veces en los servicios cristianos hay gozo, hay gozo, no hay dolor. Al contrario, hay un gozo. Pero todas esas cosas solo las puedes vivir y sentir cuando hay un fundamento intelectual en ti. Por eso dice la Biblia, amarás a Dios con todo tu corazón. O sea, ya sentí bonito, sé que Dios es real, ya siento su presencia, me gustan los cantos, me gustan las alabanzas, siento hermoso cuando escucho su palabra, con todo tu corazón, con toda tu mente. O sea, no solo basta con sentir, hay que entender. Y para entender, pues hay que leer. Por eso vamos a estudiar el libro de los Hechos. Uh, Te quiero dar toda la estructura porque el libro de los Hechos, en esta vamos a encontrar todo.
Dice que el versículo 3, hablando de los apóstoles, dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando junto a ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, ustedes, serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta promesa, y esto que está escribiendo aquí Lucas, nos hace hacer varias preguntas. Cuando en este tiempo no tienes el fundamento bíblico y te vienen con cuentos como que Dios, Jesús a lo mejor no existió, eso es un cuento, cuando esas falsas doctrinas o esas falsas filosofías te dicen, no, esto es un pensamiento, la fuerza está en ti, el interior está en ti, Dios está en todas partes, Dios está en un árbol, todas esas cosas, esas mentiras, vienen porque no te has dado tiempo de estudiar la Biblia y de estudiarla y de revisarla. Decía que Lucas es un doctor, dice que investigó, que revisó, que fue consciente, que hizo investigaciones, no escribió a lo loco, no escribió cuentos, no escribió lo que Juanita, la del mercado, le dijo, ¿no? Juanita, ¿qué dice de nuestro Señor Jesús? Ay, pues que lo vieron que atravesó paredes. Y Jesús atravesó paredes. Entonces, no fue así, su investigación fue como un doctor, consciente, específica y buscando los hechos. Y dice que fue con pruebas indubitables. Hubo pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir? Que no había forma de negar que Cristo resucitó. Ahora, en esos tiempos, como en esos tiempos, había quienes querían negar la resurrección, porque la resurrección, de nuevo, es la base del cristianismo. Y si Cristo no resucitó, pues entonces van a nuestra fe. Pero ahora me dicen que Cristo no resucitó, que realmente lo bajaron medio herido, todos esos cuentos de que la tumba no está vacía, de que últimamente escuché que encontraron la tumba de Jesucristo y sacan un cofre de oro y que aquí es donde está Jesucristo. Digo, ¿cómo es posible que alguien piense que después de 2000 años alguien puede traer la verdad de algo que no se pudo refutar en ese mismo tiempo? Porque si Cristo no hubiera resucitado, créeme, el Imperio Romano tenía la fuerza para decir, a ver, o sea, aquí está el cuerpo, ¿cómo que, no, cómo que resucitó? La tumba no está vacía, aquí está su cuerpo. O sea, al Imperio Romano no lo podías cuestionar, no lo podían comprar. No había forma de comprar una mentira o de vender una mentira, como lo quieras ver. Dice, vemos en los evangelios que había guardias romanos custodiando la tumba. Déjame decirte que si alguien dice que estos guardias se durmieron y que en ese tiempo que se durmieron vinieron y sacaron el cuerpo, déjame nomás para que veas un poco de lo ridículo que es eso. Un soldado romano pagaba con su vida no cumplir las órdenes que le daban. Un soldado romano, para ser soldado romano, tenía que pasar unas pruebas muy fuertes. Por ponerlo un ejemplo burdo, era como un marín. Un marín de los Estados Unidos, que es uno de los elementos más firmes, más fuertes, más recios. Es como decirle a un marín, cuidas esta tienda y no permitas que nadie saque nada, ¿no? Y que al marín, que es un soldado firme, con mucha firmeza, con mucha dignidad, entre alguien y le diga, mira, me voy a llevar 2 gansitos, te voy a dar uno, pero tú no digas que me lleve 2. Y le da un gansito y con un gansito, un marín, se hace de la vista gorda y dice, no, aquí nadie entra a robar. Así de ridícula comprar a un marín con un gansito. Los guardias romanos no podían ser comprados por nada. Cuando estos guardias se dan cuenta que la tumba, la roca se mueve, cuando se dan cuenta que la tumba está vacía, es porque está vacía. Es porque realmente Cristo resucitó. Ahora, si no hubiera resucitado, los fariseos se hubieran encargado
de quitar esa idea. Y de hecho, si ves los evangelios, dice que vinieron los guardias y dijeron, se robaron el cuerpo, o bueno, Cristo no está, ustedes no digan nada, les vamos a pagar y digan que los discípulos se robaron el cuerpo. Esa idea no corrió, no funcionó, primero porque un soldado hubiera expuesto su vida para decir una mentira. Otra, dice aquí que se les apareció con señales señales, déjenme leerlo, porque indubitables, o sea, innegables. Se les apareció, hubo testigos. Dice que les apareció a más de 500 personas, 75, discípulos cercanos, más de 500 personas lo vieron. Estas de que toma, ¿quién es el que es el que tiene dudas? Tomás, Tomás, que yo no creo hasta poner mi mano, mis dedos en las manos de Jesús y en sus heridas, ¿no? O sea, Jesús se muestra, Jesús está con ellos, son pruebas indubitables. Realmente resucitó, realmente estuvo con ellos, y no fue un fantasma, porque dicen, bueno, a lo mejor fue una imaginación, fue una aparición. Un fantasma no come, y en algunos de los evangelios al final dice que estuvo con ellos. Le dijo, ¿cómo están? ¿Qué hay de comer? Cuando está con Pedro, cuando restaura la fe de Pedro, se sienta con ellos, come pan, come pescado, está comiendo con ellos, está conversando con ellos, está realmente con ellos. Indubitables. Te voy a hacer una pregunta aquí. Indubitable quiere decir que no haya duda. Cuando tú dices que eres cristiano, ¿te creen? ¿Hay pruebas en tu vida de que eres cristiano? Hay pruebas de que Cristo está transformando tu vida. No de que eres santo, de que Dios está transformando tu vida. O sigues siendo el mismo. Porque parece que cuando el Espíritu Santo viene a ti, te revela toda verdad. Y te revela toda verdad de quién eres y quién Dios quiere que seas. Te revela toda verdad de que estás sucio y que Dios te quiere lavar. Y cuando decimos soy cristiano, amo a Cristo, debería haber pruebas indubitables de que amas a Cristo. Debería haber cambios. No estoy diciendo que deberías dejar de pecar, sino que debería haber un proceso de cambio. Porque ya estudiamos hace unos días que la salvación también es santificación. No puedes seguir igual, no puedes seguir divirtiéndote con las mismas cosas. O sea, vamos a poner una persona que viene a Cristo, entiende el amor, entiende el perdón de pecados. Antes, cada fin de semana, se iba de parranda. Entender esto significa que va a querer estar sano, limpio para el domingo. Y posiblemente ya no se va de parranda, ya no se desvela. Empiezo a escuchar los cantos para alabar a Dios y en cuenta canciones como las que oímos hace rato, ¿no? Cuando me pongo a pensar, Señor, si soy merecedor de ti, y luego veo tu obra, wow, estoy convencido de que tú me amas. Cuando empiezas a cantar eso los domingos, debe haber cambios, porque no puede ser que eso lo cantes el domingo y entre semana cantes parrandas, drogas, adulterio. O sea, no puede ser. No puede ser que te sigan gustando las cosas que les gustan a los que están lejos de Dios. Eso va a oír muy agresivo, pero el hijo pródigo, cuando se alejó de su padre, cuando se gastó todo el dinero, cuando se quedó sin nada, tuvo hambre y estaba cuidando cerdos. Y tuvo hambre y dice que tuvo ganas de comer del alimento de los cerdos. Y de pronto volvió en sí. Parece que estaba como loco, porque en su pensamiento, siendo judío, los puercos eran lo más sucio, los cerdos eran lo más sucio. Y, y estando ahí, después de haber perdido todo, después de tener toda esa carga, de haber perdido todo, están los cerdos y quiere comer hasta lo que están comiendo los cerdos. Cuando andamos en el mundo, cuando andamos sin Cristo, queremos comer.
y reír y probar lo que los cerdos comen, ¿no? Los cerdos del demonio. Reímos con los chistes locos. Pensamos que embriagarnos es diversión. Pensamos que ver cosas es bueno o es divertido. En estos impulsos humanos de la bajeza los estamos tomando aquí. Estamos locos, porque pensamos que ahí hay diversión, que ahí hay fiesta. Y esto, si te das cuenta, afecta a una persona, afecta a la familia, afecta a los hijos, todas estas cosas, drogas, diversión, parrandas. Eh, no soy espantado, pero de repente oyes canciones, ¿no? Que estaba yo, llegó la droga y nos pusimos no sé qué, o esas canciones, de nuevo, no me espanto, ¿no? ¿Por qué, cómo es esa canción? Que por qué lo prohibido es más grato o más sublime, no sé qué. Todas estas cosas nos divierten cuando la verdad no está en ti y en mí. Ahora, viene el Espíritu Santo, te revela que Cristo es real, que murió por ti, que quiere perdonarte, que quiere lavarte, que quiere limpiarte, que hay un lugar reservado para ti, que quiere lavarte. Creo que sería una prueba indubitable empezar a dejar eso, empezar a dejar las cosas del mundo. Digo, porque si no las has dejado, tal vez no has comprendido que Cristo murió por ti y que vales tanto que derramó su sangre por ti. Y estás despreciando, estamos despreciando cuando pecamos ese sacrificio. ¿Te fijas por qué cuando dice que hubo pruebas otra vez, indubitables, innegables de las apariciones de nuestro Señor Jesús? Lucas está estableciendo que no son cuentos, que realmente resucitó, que realmente Cristo está vivo. Y dice, esperen, todavía no empiecen a hacer, no hagan panchos, dice, espérense. No traten de hacer las cosas por sus propias obras. Y esto es una enseñanza muy poderosa para cualquier cristiano, que a veces escuchamos de Cristo y queremos ir y predicar. Sí está bien, o sea, la emoción de saber que Cristo te perdona y nos perdona y te ama, está bien. Pero a veces queremos ir con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios medios. Y acuérdate que la iglesia de Cristo lo asemeja, Pablo lo hace una similitud con el cuerpo de Cristo, ¿no? Donde hay diferentes órganos, cada uno con un valor, pero cada uno con funciones diferentes. Y entonces, en este sentido, dice aquí, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual la cual les dijo, y oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Espíritu Santo, cuando Jesús se va, dice, les conviene que yo me vaya para que venga otro consolador. Y otro consolador, esta palabra otro consolador no quería decir otro diferente, sino otro igual, otro sustituto. Y me gustó esta explicación que oí de un pastor. Tener otro como diferencia es, tienes un carro y te compras otro. Sigue siendo un carro, pero es otro. Tienes un bolchito y te compras un Magnum. Es otro, es diferente, te lleva, pero es diferente. Parece que esa no es la función, no es que es otro con mayor capacidad u otro con más vista, simplemente es más sencillo que eso. Es otro porque él tenía que irse, como cuando compras una pluma. Eh, la pluma para lo que sirve es para escribir. Entonces le acaba la tinta y simplemente tomas otra. Es igual, sirve para escribir y sirve nada más para escribir. Entonces, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que va a ser tu consejero. El Espíritu Santo va a estar contigo, va a estar sobre ti y va a estar dentro de ti. Ese es el consolador. Y dice, esperen,
porque va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y ese les va a dar poder y autoridad para hacer las cosas que yo les pido que hagan. En ese momento, versículo 6 del capítulo 1, la ascensión de nuestro Señor Jesús. Les dice, esperen ahí, que voy a mandar, va a venir el Espíritu Santo. En el versículo 6, lo que vemos dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta parte es importante en ese sentido. Les está diciendo, esperen a que venga el Espíritu Santo, y ellos tenían la duda humana, porque todavía no tenían la llenura del Espíritu Santo, es decir, todavía tenían estas inquietudes humanas. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel había sido el pueblo escogido, un pueblo glorioso, que en su tiempo del rey David fue el imperio, el reino más grande, más glorioso, pero a través de los errores del pueblo de Israel fue decayendo, de tal manera que en este tiempo, cuando viene nuestro Señor Jesús, están siendo sometidos por el imperio romano. Y el anhelo nacional de todo israelita, de todo judío, era recuperar esa grandeza de reino. Y ellos seguían pensando que ese rey esperado iba a ser este rey, como el rey David, que iba a acabar con todo el imperio romano y que les iba a dar otra vez la gloria y el lugar que una vez tuvieron. Así es que cuando está el Señor Jesús con todo este poder, con todas estas capacidades de resucitar, de sanar muertos, de sanar paralíticos, dicen, oye, si Él lo decide, vamos a volver a ser el pueblo de Israel, ese reino glorioso. Y le preguntan, ¿vas a restaurarnos el reino en este tiempo? Porque seguían pensando en lo temporal, en lo terrenal. Y les dices, esos tiempos no les corresponden, no tienen potestad, no tienen autoridad, no les va a servir de nada saber esas cosas. Además, eso no es lo importante. Lo importante no es que vuelvan a ser un reino, porque no es el reino de Israel, sino es el reino de Dios el que tenemos que esperar. Y el reino de Dios está en el cielo, el reino de Dios es el lugar donde Dios está sentado a la diestra del Padre, donde Él reina, donde Él es todo. Y dice, a ustedes no les corresponde saber cuándo, ni cómo, ni de qué forma van a volver a ser gloriosos, santos, tan completos como fueron en ese tiempo. Pero, sin embargo, el pero es que algo así como, sin embargo, o sea, no les corresponde. Sin embargo, van a recibir poder. Poder del todavía no van a ser el reino que quieren ustedes. No es lo material lo que van a recibir. Sin embargo, van a recibir algo más grande. El poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que les va a dar poder, fuerza, seguridad, firmeza para ser mis testigos. Para ser testigos de Jesús se necesita el Espíritu Santo. Y dime si no, te echas para atrás cuando te dicen, ¿a poco eres cristiano? O sea, alguien te hace burles, bueno, no, o sea, sí, sí, pero no así, no de la, no, o sea, sí soy cristiano, pero no tan apegado. A mí me pasaba, te digo que te he contado varias veces, la primera Biblia que tuve, que llegó a mis manos, la forré con hojas blancas para que no vieran que era Biblia, porque si me veían con mi Biblia iban a decir, ay, ya eres evangélico. Tenía miedo a las burlas. Me seréis testigos. Ser testigos de Jesucristo a veces se requiere, sobre todo en la familia, ¿no? Uy, ya viene cristianito. Y no hacen falta las bromas, las quejas, las críticas, las burlas. Ser testigo de Jesucristo es estar bajo la lupa, porque tú puedes decir, soy hindú, o ahora estoy así de la... No, y la gente hasta los ve así con, uy, este, no termino porque me parece hasta enfermo, como un artista que declaró que, un artista hombre que declaró que ya no le gustaban las chicas, lo presentaron en las noticias así como, ¿y este señor
se fue al Tíbet y después de un tiempo de meditación tuvo el valor para declarar lo que ahora es, y ahora es libre. Y los admiran, pero no digas que eres cristiano. No digas que eres cristiano porque luego están viendo hasta cómo estornudas, hasta cómo vas al baño. O sea, ser testigo de Jesús se necesita el Espíritu Santo, que te dé poder, porque dice aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora sí me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén era tu propia tierra. Me seréis testigos en tu familia, entre los que te conocen. Jerusalén era el lugar donde vivían ellos, los apóstoles, era donde lo conocían desde chiquitos, sabían cómo había comido, cómo había peleado, cómo había caído, cómo había llorado, cómo había brincado, cómo... Dice, y me seréis testigos, es decir, aquí donde te conocen, me seréis testigos. Van a ver el cambio, van a notar el cambio. Me seréis testigos en Judea, tiene que ver con las relaciones externas, ¿no? En el trabajo, en la escuela, ahí me vas a ser testigo, donde te conocen también por cuestiones de negocios o de trabajo, porque Judea era el lugar al que iban, compraban y vendían, Jerusalén era su casa, ¿no? Entonces es una forma de decir, me vas a ser testigo allá, donde trabajas, donde estudias. Y también me vas a ser testigo en Samaria. Samaria eran los enemigos de los judíos. Era el pueblo con el que siempre estaban peleados. Los samaritanos también eran de la tribu de una de las 12 tribus, pero estos en un tiempo fueron una tribu que se separó y empezó a contaminarse, todos nos contaminamos, a mezclarse con otras tribus, con otras naciones, terminaron adorando imágenes y etcétera, etcétera, se apartaron y entonces los judíos los veían como lo peor, por eso decían samaritanos, esos no los queremos ni ver. Y dice que me serás testigo en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Es decir, hasta con los enemigos vas a ser testigo. La respuesta que le das a quien te ofende, la respuesta que le das a quien te causa daño, se va a notar. Me vas a ser testigos de que eres cristiano. Vas a ser mis testigos, dice, pero tienes que esperar el poder del Espíritu Santo. De nuevo, ¿cómo viene el poder del Espíritu Santo? A través de la palabra. ¿Cómo sé qué espera Dios de mí? A través de la palabra. ¿Cómo sé quién soy en Cristo? A través de la palabra. Solo es a través de la palabra, a través del conocimiento de Cristo nuestro Señor, a través de que un día leyendo la Biblia te das cuenta cuánto te ama Dios y viene el Espíritu Santo y te toma por convicción y ese día lloras y te arrepientes. Créeme, eso es verdad. Eso es verdad. Yo te puedo hablar de cómo mi conversión tardó mucho tiempo. Sí, tardó mucho tiempo. Había muchas ideas en mi mente, muchos pensamientos, etcétera, etcétera. Pasé una situación difícil y yo le pedí a Dios perdón, pero le pedí a Dios que no me quitara ciertas cosas. Y leí, así, un día leí la Biblia, estaba donde yo estaba, la abrí, empecé a leerla y llegué a esta parte donde Jesús está orando y dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mi oración fue así, Señor, tú sabes lo que significa para mí y mi familia, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lloré y siento que ese fue el momento en el que yo rendí mi vida a Cristo. Ahora, cuando viene a ti el Espíritu y te revela quién eres, viene un proceso de limpieza. Y cada vez que te equivocas, cada vez que pecas, cada vez que vuelves a caer, cómo duele. Cómo duele delante de Dios. No cómo duele con quien te conoce, cómo duele delante de Dios. Si cometes un error y te duele fallarle a Dios, vas por buen camino. La santificación está sucediendo. Está siendo purificado. Está siendo santificado por el Espíritu Santo. Está dándote y mostrándote que te ama tanto, tanto, pero que no te puede abrazar porque te ensucias.
te tiene que lavar de nuevo, te tiene que perdonar, tienes que venir con arrepentimiento, tienes que decirle perdón, perdón, Señor. No puedes fallar y venir todo sucio delante de Él que es tan limpio, tan santo, tan puro, con vestiduras tan brillantes, tan blancas. No puedes venir lleno de lodo, lleno de cosas feas. Tienes que pedir perdón y ser lavado. El Espíritu Santo es el que te lava. Jesucristo siempre está dispuesto a abrazarte, pero no te puede abrazar si no eres lavado por el Espíritu Santo, si no pasas por el proceso de arrepentimiento. Sí, Dios, ¿quién te apartará? Jesús quiere estar contigo, Dios quiere estar contigo, pero porque Él es santo, no puede haber pecado delante de Él. Así que cuando falles, espero que no sean muchas veces como yo, arrepiéntete, dile al Espíritu Santo que te lave, confiesa tu pecado. Dile, Señor, ya no puedo con esto. Ya no puedo con esto que me lastima, ya no puedo con esto que me ensucia, que sé que me aleja de ti, Señor. Límpiame, lávame. Y el Espíritu Santo que tiene poder sobre ti va a cambiar tu mente, a transformar tus gustos, a borrar tus pasiones, a quitar de ti esa maldad que el mundo y el diablo ha querido poner en tu corazón. Solo el Espíritu Santo te puede lavar. Solo es el conocimiento de la verdad la que te puede dar fuerza para ser testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa promesa quedó ahí. No les voy a decir cuándo, dice, viene el reino. Sin embargo, les voy a dar poder. Vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Así es que eso quiere decir que Dios tal vez no va a remediar la enfermedad. Dios no va a restaurar la economía tuya. Dios no va a darte la posición que antes tenía. Dios no va a hacerte millonario. Dios no va a cambiar, a quitar la pobreza. Dios no va a quitar, pero te va a dar poder para ser testigo en medio de esas cosas. Ellos querían restaurar, querían no ser rechazados, querían quitar a los fariseos, querían... Y si no les corresponde a ustedes, pero te voy a dar poder. Va a venir el Espíritu Santo que les va a dar poder para ser mis testigos. Y Jesucristo, nuestro Señor, vino a acabar con todas esas cosas. Y vino a prometernos que estaremos en un lugar diferente. Así es que lo único que te puede dar la fuerza para seguir adelante en esta vida es el Espíritu Santo. Que solo se recibe, dice la palabra de Dios, que a los que Juan, el Evangelio de Juan, que a todos los que creyeron en Jesucristo y que lo recibieron en su corazón, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ser hijos de Dios es ser sellados por el Espíritu Santo. Es decir, para que tú seas hijo de Dios tienes que ser sellado por el Espíritu Santo. Si no, Dios te va a decir, apártate de mí, nunca te conocí. Dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido levantado entre vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Esto es fabuloso porque ser testigos de Dios, ser testigos de Jesucristo, no es estar en la iglesia, no es estar alabando al Señor. Sí, es bonito alabarlo, es bonito levantar las manos y adorar a Dios. Pero los ángeles dijeron, ¿qué hacen aquí? Con los ojos puestos en el cielo. ¿Qué hacen aquí en la iglesia? ¿Qué hacen aquí con la Biblia en el brazo? ¿Qué hacen aquí como hermanitos de la vela cansada? Así como lo vieron, dice, va a venir. Y la promesa es que ustedes deben ser testigos. La promesa es que no lo esperen viendo al cielo, esperen mientras hacen su obra. Aquí es una invitación a que sigas en tu trabajo, sigas en tu escuela, sigas haciendo lo que estás haciendo, pero siendo testigo de Jesucristo. No necesariamente vas a cambiar pero vas a ser testigo.
del poder de del Espíritu Santo, de la obra de Jesucristo, de la vida, del propósito, de la redención, de la santificación, de todas esas cosas en donde quiera que estés. Ahora, habrá momentos en que el Espíritu Santo te diga, sabes que este lugar no es donde yo te quiero. No te quiero aquí en Jerusalén, te quiero en Judea. No te quiero en Judea, te quiero en Samaria. No te quiero en Samaria, te quiero hasta los confines de la tierra. Quiere decir que Dios te va a guiar. Créeme, hay palabra escrita para ti, porque esto es palabra viva y Dios te va a guiar. ¿Cómo puedes escuchar su voz? Pon atención. Aprende a leer la Biblia, aprende a escuchar la voz del Señor y Él te va a decir dónde te quiere. Que no te diga un pastor, tú tienes que, porque hay tantas malas enseñanzas. No, el Espíritu Santo es que te va a guiar. Nos guía a todos y cada uno de nosotros. El Espíritu Santo tiene el poder de transformar un corazón, de hacer oídos, hacer que oigan los sordos y que vean los ciegos, porque antes yo estaba sordo a las cosas del Señor. Yo estaba ciego para ver las maravillas de Dios que puede hacer en mis hijos, en mi familia, en mi esposa, en mis amigos. Él te puede dar vida, Él te puede dar vista, Él te puede dar el oído. Él puede sanar tus pies para que empieces a caminar y dejes de ser un paralítico que espera que todo el tiempo alguien te dé bendición y te conviertas en un instrumento de bendición. Dios puede sanar tu lengua para que dejes de hablar tonterías y hables la palabra de Dios. Dios puede desatar tu lengua para que hables con propósito, con poder y con autoridad. Dios puede darte el entendimiento para comprender las maravillas de su palabra, comprender los ministerios. El Espíritu Santo puede revelarte todas esas cosas, pero tienes primero que reconocer quién es Jesús. Ahora, ¿cómo reconozco quién es Jesucristo? Bueno, tienes que reconocer que necesitas de Él. Y ahí empieza todo. ¿Quieres acompañarnos en este estudio del libro de los Hechos? Te tengo que decir que no vas a comprender las cosas que vamos a hablar si no crees, no estás convencido de que necesitas un Salvador. ¿Y por qué necesitas un Salvador? Porque dice Romanos que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que no hay nada que tú puedas hacer para que tú mismo, con tus propias fuerzas, con tus propias obras, con tus propias limosnas, con tus propias donaciones, puedas comprar un boleto para ir al cielo. ¿Y sabes por qué? Porque el pecado es el más pesado de los lastres, las cosas más pesadas por la cual no puedes empezar a elevarte. Son como cadenas. Los pecados son cadenas que te atan a este mundo. Así que lo primero que tienes que hacer es decirle, Señor, Señor, ahora entiendo que estoy encadenado a prácticas, a costumbres de una vida que no me dejan ir más allá. Porque de nuevo voy y recaigo, quiero ir, quiero escapar y vuelvo a caer en el mismo pecado. Reconozco que no tengo fuerzas para ir más allá de lo que el pecado me quiere soltar. Reconozco que no tengo ni la llave para romper esos candados, pero que tú, Señor, tienes el poder y la autoridad para lavarme y para limpiarme, Señor. Incluso cosas tan pequeñas, Señor, como pecados que para mí son, eso es normal. Ahora sí que delante de ti todo es una mancha. Todo es una mancha, algo apestoso que no puede estar en tu presencia, Señor. Por eso te pido perdón, porque sé que el perdón es la única llave, Señor, que puede romper mis cadenas. Y ese perdón solo me lo puedes dar tú, Señor. No el hombre, no es un perdón que recibo cuando hago oraciones repetitivas, es un perdón que recibo cuando tú, Señor, ves mi corazón dolido porque estoy lejos de ti. Dolido porque ahora entiendo cuán santo eres tú, Señor. Perdóname, perdóname, Señor, cámbiame,
Transforma mi forma de pensar, transforma mi forma de divertirme, de reírme, transforma, Señor, mi forma de hablar. Te entrego mi vida, Señor. Reconozco que tú tienes el poder, Señor, para transformarme, porque tuviste el poder de cargar mis pecados en la cruz, Señor, de enterrarlos para siempre, Señor, y de resucitar, Señor, para darme esperanza. Yo reconozco que Jesucristo es Rey y Señor, y quiero, Señor, ser tu siervo. Reconozco que Jesucristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y con esa seguridad yo te digo, toma mi vida, toma mi mente, toma mis pensamientos, toma mis gustos, mis ilusiones, toma todo, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo el que me guíe a toda verdad. Toma control de mi vida. Te entrego mi alma, mi vida, mis pensamientos, todo, Señor. Quiero ser tu hijo. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, si hiciste esta oración, lo que vamos a estudiar en el libro de Hechos va a tener mucho poder, mucha información, mucha verdad, mucha luz. Hiciste esta oración, oh, no te imaginas la aventura, la gran aventura, en el buen sentido, por la que estamos a punto de atravesar. Al final de este libro vas a poder ser no solo un testigo fiel, sino un testigo activo y firme de la obra de Cristo y de lo que quiere hacer en tu familia, en tu trabajo, con tus enemigos y a lo último de la tierra. Vamos a ser testigos fieles y firmes de que Cristo es verdadero y está vivo y resucitó y está sentado y es el Hijo de Dios. Nos vemos la semana que entra, mis hermanos. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga y bendiga a toda su familia. En el nombre de Jesús.